Al aire. Bueno, gracias, Milker. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer para mí presentar a Ada, que nos va a estar acompañando en una ponencia sobre Casandra, un recorrido mitopoético sobre el mito de Casandra. Ada es psicóloga, se recibió con honores en la Universidad de Buenos Aires, es máster en psicología analítica por la Fundación C.G. Jung de Buenos Aires, es miembro de ASAPA, es candidata en proceso final para ingresar como analista de la IAP, luego de 4 años intensivos de formación, análisis, supervisión junguiana. También es máster en estudios literarios, en escritura creativa por la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y su tesis, una recreación poética y personal del mito de la Odisea, fue nombrada magna cum laude por el Tribunal Examinador. También escribe poesía y actualmente prepara su tercer poemario. He tenido la posibilidad de leer algunas de sus poesías y son maravillosas. Así que un placer, Ada, tenerte aquí. Todo tuyo el espacio. Antes de que comiences, si van teniendo preguntas para ella, las van escribiendo en el chat, así yo después se las puedo transmitir. ¿Bien? Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Nati, y muchas gracias, Eleusis, como siempre, por el espacio y por estas iniciativas tan hermosas. Bueno, los que ya han escuchado alguna que otra ponencia mía en algún momento saben que yo las escribo y las leo, así que les voy a leer lo que escribí sobre este mito. Vamos a ir haciendo un recorrido con algunas reflexiones, y como siempre, no va a faltar la poesía y la literatura, que nos va a ir acompañando en todo momento, ¿sí? Pero bueno, quiero empezar compartiéndoles una escena que data de mis 8 años. Recuerdo una escena de mis 8 años. Cuando llovía en el pueblo, el aburrimiento se convertía en un enemigo permanente. Entonces, mi hermano mayor pasaba horas jugando a rebautizar a la familia con nombres ridículos. Desde las camas triples de nuestra pequeña habitación, ubicada en la más alta, como correspondía al primogénito, me parecía que su nariz casi rozaba el techo. Desde allí enumeraba con sus finos dedos la lista extravagante, festejando cada hallazgo como quien encuentra una pepita de oro. Papá podría llamarse Gervasio, mamá Gertrude, el abuelo Percival, y vos, ya sé, vos podrías llamarte Casandra. El mito. En ese momento desconocíamos que Casandra era un personaje mitológico, pero poco más tarde llegó la pasión por la mitología y el descubrimiento de esa figura, hija de Príamo y Hécuba, criada entre héroes de guerra, con hermanos varones como Héctor y París. Criada en la ciudad dorada, fue consagrada como sacerdotisa de Apolo, pero el magnífico dios del sol se enamoró de ella y quiso poseerla. Ella accedió a cambio de que le fuera otorgado el don de la profecía. Apolo cumplió con su parte del pacto, pero cuando Casandra tuvo que hacer su entrega, se rehusó. Obtenido ya el don de ver el futuro, despreció al dios, y eso nunca es gratuito. Apolo le escupió en la boca y la maldijo. Conservarás el don de la profecía, pero nadie te creerá. Así fue que Casandra vaticinó la caída de Troya, el regreso del príncipe París, la trampa oculta en el interior del caballo de madera que los griegos dejaron como un anzuelo en la costa, pero nadie le creyó. Tomada por loca, sus profecías atravesaron el océano y alcanzaron la trágica muerte de Agamenón. Él tampoco le dio crédito cuando se lo dijo y murió asesinado por su propia esposa. Les propongo que escuchemos un primer poema de Wisława Szymborska, que es una poeta increíble, una poeta rusa, que fue premio Nobel de Literatura, de Poesía. Escribe un monólogo de Casandra, donde la mujer que nunca fue escuchada eleva su voz para contarnos su propia historia. Se llama Monólogo de Casandra y dice así: soy yo, Casandra, y esta es mi ciudad bajo las cenizas, y este es mi bastón, y estas mis cintas de profeta, y esta es mi cabeza llena de dudas. Es verdad, triunfo. Mi cordura llega a golpear el cielo con un rojo resplandor. Solo los profetas, que no son creídos, tienen esas vistas. Solo aquellos que empezamos a hacer mal las cosas, y podría haberse cumplido tan pronto, como si nunca hubieran existido. Ahora recuerdo con claridad cómo la gente, al verme, callaba en mitad de la frase.
La risa se cortaba, se separaban las manos. Los niños corrían hacia sus madres. Ni siquiera conocía sus efímeros nombres. Y esa canción sobre la hoja verde, nadie la terminó en mi presencia. Yo los amaba, pero los amaba desde lo alto, desde encima de la vida, desde el futuro. Un lugar siempre hay vacío, de donde qué más fácil que divisar la muerte. Lamento que mi voz fuera áspera. Mírense desde las estrellas, gritaba, mírense desde las estrellas. Me oían y bajaban la mirada, vivían la vida, llenos de miedo, condenados. Desde que nacían en cuerpo de despedida, pero había en ellos una húmeda esperanza, una llama que se alimentaba con su propio parpadeo. Ellos sabían que era un instante, fuera el que fuera, antes de que yo tenía razón, solo que eso no significa nada. Y estas son mis ropas chamuscadas, y estos mis trastos de profeta, y esta la muesca de mi rostro, un rostro que no sabía que pudiera ser hermoso. Wisława Szymborska. Vamos a hablar entonces un poco de Casandra y la muerte. Retomo esa conmovedora frase de Szymborska, donde Casandra dice: un lugar siempre hay vacío, donde qué más fácil que divisar la muerte. La sacerdotisa camina por las calles de Troya e infunde el terror, que no es lo mismo que el respeto. Terror es lo que hace temblar. ¿Y qué nos lleva directamente a la experiencia del temblor en esta vida? La muerte. Casandra, desde que obtiene el don de la profecía, vive en una constante conciencia de muerte. Sabe que todos morirán, sabe que ella misma morirá, sabe que Troya se volverá cenizas. Una de las mejores obras sobre Casandra es la que escribió la maravillosa escritora polaca Krista Wolf. Allí se empuña una obstinada primera persona, un monólogo dramático, donde Casandra recapitula su vida mientras se encamina a las costas griegas como cautiva de Agamenón directo a su muerte. Casandra también muere en las costas griegas junto con Agamenón. Leamos fragmentos. Esto es lo que dice Casandra desde el texto de Krista Wolf. Que no sepan vivir, esa es la verdadera desgracia, el auténtico peligro de muerte. Solo lo he comprendido muy poco a poco. Yo, la divina, la hija de Príamo, ¿cuánto tiempo fui ciega para lo evidente? Que tenía que elegir entre mi abolengo y mi oficio. ¿Cuánto tiempo estuve llena de miedo ante el horror que yo, si era imparcial, tenía que despertar entre mis gentes? No existe un momento más pleno de vida que cuando nos inunda la conciencia de muerte. Casandra está intensamente viva porque sabe que la muerte existe. Lo sabe con todo su cuerpo. Sostener ese saber, esa imparcialidad de la muerte, hace temblar nuestro pequeño mundo de seguridades. El horror que inspira a Casandra entre sus gentes proviene de ser portadora del memento mori, el recuerda que morirás. La muerte, más compañera de camino que meta lejana, sí, la muerte, por mucho que nos refugiemos en nuestra neurosis para negarla, existe. Casandra va a seguir diciendo: ¿qué llamo estar viva? Lo que llamo estar viva, no retroceder ante lo más difícil, cambiar la imagen de mí misma, miedo a la muerte. ¿Cómo será? ¿Será mi debilidad la prepotente? ¿Asumirá mi cuerpo el dominio de mi pensamiento? Ocupará sencillamente el miedo a la muerte con un poderoso empuje, todas las posiciones que he arrebatado a mi ignorancia, mi comodidad, mi altivez, mi cobardía, pereza, vergüenza. Acabará con todo, conseguirá arrastrar hasta el propósito para el que, en mi camino hacia aquí, busqué y encontré la fórmula. No quiero perder la conciencia hasta el final. Casandra es testimonio y testigo de la muerte. Esta doble posición dentro de la muerte, como testimonio encarnado de ella, y fuera, como testigo privilegiado y condenado, maldito de todas las muertes, allí es donde Casandra se eleva, y podemos oírla diciendo: cuando mi corazón, que hacía tiempo no sentía nada ya, se hizo de pausa en pausa más pequeño, más firme, más duro, una piedra dolorosa que no podía exprimir ya, entonces estuvo listo mi propósito, fundido, templado, golpeado y forjado como una lanza. Seguiré siendo testigo, aun cuando no haya un solo ser humano que pida mi testimonio. En el libro de Wolf, este propósito de atestiguar hasta el final todas las muertes, incluso la propia, es lo que lleva a Casandra a rechazar
la oferta de Eneas, su gran amor, para escapar de Troya. No hay reproches. Ambos saben que sus caminos son distintos, y sobrevivir a una guerra tiene también su precio. Casandra es entregada a Agamenón para navegar directo a su muerte en una tierra que no es la suya. Sin embargo, está viva. Come, canta, reflexiona. Siente el asesinato de cada uno de sus hermanos como propio. Siente la caída de Troya tan fuerte y parecida a la decrepitud de su padre. Intenta modificar los acontecimientos, lucha y padece lo que sabe. Testificar, aunque ese testimonio no sea pedido ni escuchado por nadie. ¿Cuánto debe morir para entender que la verdad no depende de otros? ¿Cuánta muerte hay que atravesar para que la verdad llegue hacia sí misma? Siento a Casandra en ese movimiento brutal de encarnar la verdad, pasando por todas las instancias posibles: la lucha, la negación, la identificación, la humillación, la renuncia dolorosa, las muchas muertes. Y les voy a leer un fragmento ahora de una poeta, una voz fundamental de la poesía escandinava que se llama Inger Christensen. Es un fragmento de un poema donde para mí trabaja sobre todo esta conciencia de muerte que nos trae Casandra. Así quiero vivir, con mi pequeño y grato período de semi-desintegración en el interior de mi corazón. Así quiero morir. Me he enterado de que voy a morir, me dije a mí misma. Que voy a morir, lo he dicho, y he dado las gracias por la pena, por el olvido. Hecho, me dije a mí misma. Piensa como un pájaro que construye su nido. Piensa como una nube, como las raíces del abedul enano. Piensa como piensa una hoja. Un árbol, como piensa la sombra y la luz, como piensa la resplandeciente corteza, como las crisálidas debajo de la corteza piensan, como los líquenes, sobre una piedra y un poco de madera podrida. Piensan como piensa la letrescua María, como la brumosa planicie boscosa. Me parece un poema bellísimo que habla de ese momento en el que tomamos plena conciencia de la existencia de la muerte en todas sus formas. Vamos a hablar ahora un poco sobre otro aspecto del mito de Casandra, que es este famoso don de la profecía que le es otorgado por Apolo. Y vamos a empezar con una pregunta que aparece apenas pasadas unas páginas del libro de Christa Wolf, que Casandra se hace a sí misma, y dice: ¿por qué quise sin falta el don de la profecía? Y se responde a sí misma: hablar con mi propia voz, lo máximo, no quise más, ninguna otra cosa. En caso necesario podría demostrarlo, pero ¿a quién? Un motivo para reírme, si lo hubiera todavía, que mi tendencia a justificarme hubiera acabado poco antes que yo misma. Me resulta curioso que ella, que quería hablar con voz propia, deseara más que nada el don de la profecía. En los dones habita el dios, el daimon. En la profecía son los dioses, en este caso Apolo, quien habla a través nuestro. En esa contradicción anida el asunto. El don era la negación de su deseo. Para tener la profecía, debía dejarse tomar por una voz otra, la de Apolo. Aquí viene a cuento la escena donde Apolo pide como intercambio por el don un encuentro carnal. Quiere poseer a Casandra, pero ella se niega. Y allí acontece la maldición. Y Casandra lo describe así: Apolo, el dios de los adivinos, que sabía lo que yo deseaba ardientemente, el don de la profecía, que me otorgó con un gesto en realidad casual, no me atreví a sentirlo, decepcionante, solo para acercarse luego a mí como hombre, transformándose para ello, creo que a causa de mi espantoso terror, en un lobo, que estaba rodeado de ratones y me escupió furioso en la boca al no poder forzarme. De esta forma que al despertarme asustada, sentí en la boca un gusto indeciblemente repulsivo. Si leyéramos esta escena desde la perspectiva de género, veríamos allí la repetida y doliente situación que hemos vivido las mujeres al rechazar a un hombre poderoso que ofrece sus dádivas a cambio de poseer un cuerpo. Si osábamos y lográbamos rechazarlo, éramos malditas, locas o miserables, igual que Casandra. Sin embargo, me interesa ir al trasfondo simbólico de este momento del mito donde se despliega la contradicción. Casandra desea algo y no parece saber realmente lo que implica. Lo anhela ardientemente, lo convoca, pero cuando lo tiene, no puede tomarlo o dejarse tomar por ello. Dejarse tomar por Apolo en términos simbólicos es permitir que sea el daimon quien hable.
es pagar el precio del don que le estaba siendo otorgado, incluso a costas de sí misma. La escisión interna de la propia Casandra se refleja luego en la situación totalmente ambivalente de ser profetisa, pero no resultar creíble, de anunciar catástrofes que nadie toma en serio, pero a fin de cuentas suceden. Esta situación de contradicción interna se retrata maravillosamente en el mito, y vamos a poner sobre la mesa un sueño que Christa Wolf pone en la psique de Casandra. El sueño es así. Iba sola por una ciudad que no conocía, no era Troya, pero Troya era la única ciudad que yo había visto antes. Mi ciudad soñada era mayor, más extensa. Sabía que era de noche, pero la luna y el sol estaban en el cielo al mismo tiempo y se disputaban el dominio. A mí me habían nombrado árbitro, no se decía por quién, sobre cuál de los astros del cielo brillaba más. Había algo equivocado en aquella competición, pero por mucho que me esforzara no podía averiguar qué, hasta que descorazonada y deprimida, dije a todo el mundo lo que sabía y que todo el mundo podía ver que el sol brillaba más. «Febo Apolo», exclamé triunfante, y al mismo tiempo, para espanto mío, Selene, la querida señora de la luna, se hundió en el horizonte lastimera. Aquello era un juicio sobre mí, pero ¿cómo podía ser culpable si solo había dicho la verdad? Que el sol y la luna estén juntos en el mismo momento parece una contradicción, así como lo es que sea de noche, pero el sol brille más, y así como lo es que se tenga el don de la verdad absoluta, pero nadie nos crea. Podemos decir mucho de este sueño, pero me interesa recortar la intervención de Arisbe, un personaje del libro que acompañó a Casandra en momentos muy claves. Ella le dijo a la joven troyana que el problema del sueño era su excesiva preocupación por buscar una respuesta a una pregunta totalmente equivocada. Así es, una respuesta a una pregunta equivocada. Y podemos preguntarnos también, ¿cuál es esa pregunta? ¿Cuál de los astros brilla más? ¿O por qué soy culpable si solo digo la verdad? Ambas preguntas son equivocadas. La primera porque implica poner en competencia dominios y lógicas distintas. La segunda porque decir la verdad no tiene por qué tener por consecuencia forzada no ser culpable. Y tal vez la única pregunta que merecía una genuina respuesta de parte de Casandra es la que encabeza este apartado. ¿Por qué quise sin falta el don de la profecía? Esa respuesta, como una herida surcando, podría ser paradójicamente capaz de cerrar la escisión de Casandra y ponerla a la altura de su propia posición. Ahora vamos a hablar un poco de otra arista del mito, que es la posición de Casandra en relación a todos los hombres que la rodean, particularmente de su padre. La hija del padre se llama este apartado. Quisiera abordar otra complejidad del mito de Casandra, y es su intrincada relación con el mundo de los hombres. Etimológicamente, el nombre de nuestra protagonista significa la hermana de los hombres o la que enreda a los hombres. La descendencia de Hécuba y Príamo fue numerosa. Entre sus hijos figuran Héctor, Paris, Troilo, Heleno y por supuesto Casandra. Apolodoro les atribuye 14 hijos y Eurípides más de 50. Troya es un mundo de hombres, Grecia también. ¿Qué nos dice el significado del nombre Casandra sobre este mito? En principio, creí comprender que el drama de Casandra era el de ser una mujer en un mundo masculino. Es decir, ¿cómo puede una mujer validar su propia voz en un universo donde las voces apartadas, aceptadas, son las de los hombres? El don de la profecía y su ardiente deseo por él me parecían un anhelo compensatorio de quien desea ser reconocida por sobre todas las cosas. Que el saber representado por una mujer fuera tildado de locura, distorsión, pérdida de juicio no me sorprendía. Sin embargo, si le hacemos justicia al mito, el descreimiento del saber de Casandra viene luego de la maldición propinada por Apolo y no antes. Porque Casandra, sobre todo, era hija de su padre Príamo, la favorita. Así lo cuenta Christa Wolf, y más allá de su rigor histórico, me parece de sumo interés imaginar una Casandra que, lejos de ser apartada por el mundo masculino, habitaba en él, apoyándose en las rodillas de su padre y escuchando sus debates políticos. La que realmente mandaba, sentada en su mégaron, era Hécuba, la fría Hécuba, que hacía lo que debía hacerse, que miraba con sus ojos penetrantes todo lo que le rodeaba, y solo la guerra, la larga guerra,
logró marchitarla como una pequeña hoja del otoño. Cassandra tenía los favores de su padre, y aún más, su padre la necesitaba, buscaba su apoyo y consuelo. Podemos decir que en un mundo patriarcal, ser la hija de puede ser uno de los pocos refugios para las mujeres. Sin embargo, me interesa dejar en paréntesis las lecturas, inevitables por otro lado, desde la perspectiva de género para habitar plenamente un nivel simbólico. Vamos a leer otro fragmento de Cassandra. La reina, me dijo mi padre, en una de nuestras horas de intimidad, Hécuba, solo domina a los que se dejan dominar, ama a los indomables. De golpe vi a mi padre bajo otra luz. Entonces, ¿lo amaba Hécuba? Ay. En otro tiempo, también mis padres fueron jóvenes. A medida que la guerra avanzaba, dejando al descubierto las entrañas de todos, el cuadro volvió a cambiar. Príamo se volvió cada vez más inabordable, más rígido, pero sin embargo se dejaba dominar, aunque no por Hécuba ya. Hécuba se volvió más blanda, pero al mismo tiempo inflexible. A Príamo lo mató el dolor por sus hijos, antes aún de que el enemigo lo atravesara. Hécuba, desgarrada por el dolor, se volvió de año a año más compasiva, más viva, como también yo. Nunca estuve más viva que a la hora de mi muerte, ahora. La Cassandra de Christa Wolf va desmontando a ese padre que no solo cae en Troya, sino también en su interior. Príamo se volvía cada vez más quebradizo, y la hija dilecta hacía esfuerzos por sostener una imagen que era apenas un pálido estandarte, un símbolo de poder roído por la guerra y el dolor. Otra vez la contradicción, Cassandra, otra vez algo que no concuerda con su propia condición. Y allí el trabajo de encontrar la correspondencia entre las cosas, la sangre psicológica que corre para cauterizar las muchas ilusiones. Cassandra confesará en su diálogo interno con su hermana Polixena que ella necesitaba esa definición de hija del padre. Polixena no. ¿Para qué vivo aún, si no es para saber lo que solo se sabe antes de morir? Polixena, creo, se hundió horriblemente de aquella forma desmesurada, porque ella no era la hija favorita del rey, sino yo, dice Cassandra. Porque era esa la frase de la que yo había vivido demasiado tiempo, que tenía que ser verdad, que no se podía tocar. Pero lo que no se podía tocar, la vida misma lo tocó, lo desplegó, lo puso en jaque como el caballo de Troya, devorando desde adentro la dorada ciudadela. Cuando pienso en Cassandra, vienen a mí las tantísimas situaciones que tuvo que soltar y destruir para estar a la altura de su don, el saber sobre lo único claro del futuro, la muerte. Tuvieron que morir todos los hermanos, todos los troyanos, todas las amazonas, sus padres, su patria, su lugar de favorita. Su lugar de favorita, comenzó a caer cuando la joven se presentó en el consejo que deliberaba sobre la guerra inminente, diciendo que esa batalla estaba perdida. Ella, la favorita de Príamo, desafiándolo en el consejo. Ya tenía el don de la profecía y su maldición a cuestas. Ya por entonces nadie le creía. Hicieron falta al menos 2 oportunidades más y un crudísimo encierro en las mazmorras más oscuras para que Cassandra se desprendiera como una serpiente de su vieja piel de ese lugar de favorita. Decir la verdad, aunque eso implicara herir de muerte al padre real y al padre interiorizado, simbólico, y con esa herida desangrar el lugar donde moró la propia identidad. Cassandra, qué difícil, la terrible imparcialidad de quien ve lo que vendrá, cuánto costó obtener ese rasgo y dejarse tomar definitivamente por Apolo. El dios del sol, lejano y distante, dueño del arco y las flechas, de la sonora lira, que se alejaba aún más a la región de los hiperbóreos para rejuvenecer. Dicen que cada 19 años Apolo se alejaba a la región de los hiperbóreos para rejuvenecer, y era un dios de las distancias, ¿no? Apolo era un dios de las distancias, no convivía con los humanos. Dejarse penetrar por esa cualidad era el único modo de sostener el don de la profecía. ¿O acaso se puede mantener la ciega lealtad a un padre y la verdad imparcial y soberana? Tomar el don era también dejar que talle un surco en el interior que mate aquello que estaba en profunda contradicción con la verdad. Cassandra debía soltar su ciega adhesión al padre, ese lugar en el que había ubicado su identidad y le impedía sostener la verdad. Podemos imaginar lo que implica para una mujer dejar ese refugio.
y no solo por perder la protección del padre en una sociedad patriarcal, sino por soltar un punto de anclaje para la propia construcción interna. El padre es más que una figura de carne y hueso, es un modo de ver el mundo, un engrama arquetípico, un conjunto de opiniones, saberes, lealtades, expectativas, búsquedas. Siempre que pienso en Cassandra, trazo una línea que va desde la búsqueda de reconocimiento a la pérdida y la negación, no solo de la búsqueda que la encaminó en el principio, sino de su forma misma de existencia. El don de la profecía era la negación lógica de su posición en el mundo. O sea, para ser profetisa, que era lo que ella quería, tenía que negar el lugar que la había sostenido hasta el momento, que era de la favorita, la hija del padre. Cassandra pareció darse cuenta poco a poco de este hecho, dejar de ser la hija de Príamo para ser hija de la verdad. Tremendo desgarramiento que Christa Wolf muestra en la escena en la que Cassandra es encerrada en una mazmorra por desafiar nuevamente a su padre en el consejo. Poco menos que una habitación, la celda parecía más bien un útero de mimbre que Cassandra se dedicó a destejer, tirando de las hebras como si fueran pellejos de piel. Día tras día, noche tras noche, mientras las carceleras escupían su comida e ignoraban su anterior abolengo, la hija del rey, esa escena me recordó un poema bello y cruel de Paula Jiménez España, una poeta argentina, y se los voy a leer. Me pedías que hablara de ese árbol, donde yo te miraba acurrucarte. La historia de la familia, me decías. Ahora veo de lejos tu mano temblorosa, apretando la bic contra el cuaderno, y el pulso salido de la vaina, por ser firme. Yo imitaba tu letra en mi deseo, infantil de cambiar lo que en vos era vacilante, o dicho a medias. Mirando Meteoro imaginaba la secuencia de trazos, la textura irrompible de su casco, y las facciones del enmascarado, que para mí eras vos. Una noche te soñé como un robot exacto. Yo sacaba piezas intercambiables de tu cuerpo, que no podía morir. Despierta o sola estoy, afuera de mi sueño. ¿Quién dijo que del vientre de un padre no se sale? ¿Quién jura no haber estado ahí adentro? Salir del vientre del padre, despellejarlo, desarmarlo a tiras como si fuera una jaula de mimbre, una identidad protegida pero asfixiante, la hija del padre. ¿Quién jura no haber estado en ese vientre? Vamos a hablar ahora de una de las últimas partes del mito, que es la violación de Áyax. Mientras Troya caía y Cassandra veía las lanzas griegas atravesar a su padre, la muerte más temible y delicada de todas, Áyax apareció en el templo de Atenea, donde la joven se refugiaba. Allí, frente a la estatua de la diosa virgen, la violó despiadadamente. Esto le valió una maldición al guerrero, que murió ahogado por la furia de Poseidón. La crueldad del acto está a la altura de las vejaciones que vemos en las guerras. Muchos opinan, de hecho, que el libro de Christa Wolf se vale de aquella guerra, la de Troya, para trazar un paralelismo con la Guerra Fría del siglo XX. Sin embargo, desde una perspectiva eminentemente simbólica, la violación que Apolo no logra consumar, la consuma Áyax. Desde este punto de vista, el ultraje es el acto de matanza que se necesita para nacer a una nueva vida lógica. Ese acto siempre es violento, y este mito no deja fuera esa crueldad. Cassandra debe culminar lo que empezó y despertar definitivamente a la conciencia de muerte que implica su don. Voy a tomar unas frases de Alberto Arenales en su prólogo al libro Violencia del alma de Wolfgang Gigerich. Alberto Arenales es quien hizo el prólogo al primer volumen traducido al castellano de los escritos de Wolfgang Gigerich. El primero que ya se editó se llama Violencia del alma, y Alberto dice esto en el prólogo. Tomando algunos ejemplos de los cuentos de hadas como Barba Azul, la novia del bandolero, u otras historias como El demonio de Asmodeo, examinados aquí desde una perspectiva de la interioridad, revelan que el asesinato, la crueldad y la violencia que muestran no son actos externos que, viniendo de fuera del personaje femenino, amenazan al ánima, sino que están en la propia profundidad lógica del mismo personaje femenino, es decir, son sus propias contrapartes psigiales internas. El ánimus no es un ser, ni un ente, ni una parte masculina contrapuesta a la femenina, ni un perpetrador contra la víctima, tampoco el frío avance de la razón que atenta contra el corazón. El ánimus no tiene existencia separada del ánima,
sino que existe solo como el hiriente darse cuenta de que es ella misma un proceso viviente y que mediante esas terribles y violentas imágenes se niega a sí misma, se autolesiona, despojándose de su imaginal inocencia para reconocerse tal como es, en su propia naturaleza urobórica, sisigial, es decir, anímica, vida lógica. Desde esta mirada, Ajax no es un agente externo que viene a violar a Cassandra, sino que es un aspecto de la propia Cassandra, que genera ese lacerante proceso de reflexión y conciencia que hace que la verdad retorne a sí misma. Este proceso bien puede ser simbolizado como una terrible violación. Cuando el rayo de la verdad nos alcanza, la forma de lógica vigente hasta el momento lo experimenta como una brutal irrupción en su recinto. De algún modo todos lo hemos sentido alguna vez. La verdad nunca nos deja intocados, más bien nos penetra. Y quien busca la verdad corre el riesgo de encontrarla, dice la frase de Manuel Vincent. En el primer momento la joven no estaba preparada para esa toma de conciencia. Eso le valió la maldición de Apolo y el estado de disociación entre la verdad y su renegación permanente. Fueron numerosas las matanzas que Cassandra tuvo que atestiguar en carne propia y ajena, si es que vale esa diferencia, para que esa verdad se abriera paso en ella. Pero, ¿acaso existe algún nacimiento sin dolor? Y vamos a hablar del último núcleo temático que creo que trabaja este mito, además de este lugar de la hija del padre, de esta gran contradicción que habita en Cassandra. Yo creo que es un mito que trabaja la idea de la verdad. Este mito complejo y rico, sobre el que habría muchísimo para decir, roza el núcleo de la verdad como tema arquetípico. María Zambrano, en su libro Claros del Bosque, trae el tema de la verdad como un factor preexistente. La verdad como un factor preexistente que siempre está ahí y viene a nuestro encuentro como el amor o la muerte. María Zambrano va a decir, y al mantenerse como ella misma, la verdad con su asistencia comienza a hacerse sentir invulnerable. Y al que tan inerme despierta, que algo se le presenta invulnerable, le despierta temor. Le descubre su vulnerabilidad, lo descubre. Pues que con solo se sienta al descubierto, por levemente que sea, se retrae, tiende a esconderse, a retornar a su antro de ser escondido, ya que el hombre es un ser escondido en sí mismo, y por ello obligado y prometido a ser sí mismo. Somos iniciados por la verdad, según Zambrano. La verdad se revela, no es algo que pueda buscarse desde la soberbia de ese yo fuerte. La verdad es lo otro, el fondo sagrado de lo real, con el que es necesario comulgar para no caer en un exilio metafísico. La verdad es negación, pero nos defendemos de ella y de su temible invulnerabilidad a través de los castillos que construimos. Castillos hechos de razones, frases, refugios, teorías. Para Cassandra ese castillo se puede resumir en un puñado de frases. La hija del padre, la hija del rey, la favorita. Quien no se deja alcanzar por la verdad, iniciar por ella, preguntará una y otra vez hasta ser él mismo poseído por el preguntador, hasta convertirse él mismo en eso, en una pregunta, dice Zambrano. Y esa es la fórmula de Cassandra en el libro de Christa Wolf. Inmersa en una sociedad que llama a la verdad lo que es mentira y se deja dar caza y no se deja dar caza por lo verdadero, nuestra protagonista se convirtió en pregunta. Fue pregunta hasta verse al descubierto, ya sin necesidad de agradar, de usar títulos o renombres, de convencerse o ser validada por los demás. Y Cassandra dice así, y apenas había nacido, apenas despertado, la verdad tan solo se da sin temor y con temor a la vez, con temor siempre. El que se queda palpitante, inerme ante ella, y al encontrarse así con ella ya no teme, pues que no está ante ella, va con ella, la sigue a la verdad, que es lo que ella pide. Y Cassandra sigue a la verdad que conduce a la muerte, pero sin dudas nunca estuvo más viva. Y les voy a compartir algunas poéticas posibles. Es Zambrano también quien dice que el logos poético está más preparado que el logos filosófico para conectarnos con la verdad, porque el poeta nunca crea el poema, sino que se deja tomar humildemente en ese hecho que se revela en la poiesis, sin forzamientos, sin adornos, sin complacencias a nadie. Yo no conozco cosa más verdadera que un poema, ¿no? Ya decía William Blake en sus Proverbios del Infierno que la verdad no puede ser dicha de modo que sea comprendida, pero no creída.
La verdad siempre procura una transformación interior, no es nunca una captación intelectual. Nunca es una manifestación de hechos, ni tampoco un armado yoico para convertir en los escenarios de la vida. Creo ubicar un momento eminentemente poético en el que la Cassandra de Christa Wolf encuentra esta verdad, o la verdad la encuentra ella, mejor dicho. Nuestro personaje vive una temporada en los bosques, recordemos que la guerra de Troya duró 10 años y no todo el tiempo estaban asediados por los griegos a veces estaban en su campamento y parecía que la guerra cesaba un rato y todos volvían un poco a sus vidas, hasta festejaban festivales y abrían mercados, y después el asedio reiniciaba, ¿no? Durante un tiempo de tregua, podríamos decir, nuestro personaje, que es Cassandra, vive en los bosques, en las cuevas, la acompañan algunas mujeres, su amado Eneas, Arisbe y el sabio Anquises. Desde aquella especie de tregua, en medio de todo el desgarro, Cassandra era una más entre los apartados. Nadie la trataba de modo especial, ya no era del todo la princesa de Troya, nadie se obligaba a nada, nada cambiaba por su presencia. Desde allí la convoca su padre, Príamo, para ser parte de la peligrosa treta que quiere entenderle Aquiles, la bestia, a costas de su hermana Políxena. Y Cassandra dice no. Lo dice con todo su cuerpo, y con todo el cuerpo es arrastrada a la mazmorra de la que ya hablamos, y desde la mazmorra dice: no me podían hacer aquello a mí, no a mí, no a mi padre. Creí que me habían enterrado viva. Era redondo mi encierro, redondo y revestido de trenzado de mimbre. Algo que era más fuerte que cualquier otra cosa me desgarraba a mí. ¿El qué? Todavía lo recuerdo. Me quedé quieta de pronto. Estuve largo tiempo sin moverme, alcanzada por la revelación de un rayo. Es el dolor. Era el dolor, que sin embargo creía conocer, pero ahora lo veía. Hasta entonces apenas me había rozado. Lo mismo que no se tiene conciencia de la roca, que la entierra una, y solo se nota la violencia del impacto. El dolor de perder todo lo que llamaba padre amenazaba aplastarme. Hasta ese momento la sintaxis de Cassandra no había cambiado del todo. El dolor era una capa superficial, brutal de todos modos, pero no había modificado su estructura. Ahora, padre estaba muriendo, estaba perdiéndose en aquel encierro comandado por Príamo, porque todo aquello que parecía imposible le estaba sucediendo a ella, la favorita. Esa caída, ese asesinato interior, es de un dolor indescriptible. ¿Quién somos cuando lo que creímos ser se pulveriza porque la verdad, por fin, nos alcanza? Lo otro se realiza en nosotros y ya nada queda igual. El siguiente encuentro con Príamo nos muestra una Cassandra totalmente distinta. Su padre le pidió que se casara con Eurípilo, un posible aliado para Troya. Cassandra respondió: ¿por qué no? Pero no había heroicidad ni lealtad a su padre en la respuesta. Su padre lloró. Ella reconoció que lo prefería furioso. Eso fue todo. Cassandra sintió que se producía un silencio a su alrededor, donde finalmente su voz encajaba. Ya en las últimas páginas, y después del intento de impedir que se ingresara el letal caballo de madera a la ciudad de Troya, Cassandra nos va a decir: ahora entendía lo que el Dios dispuso. Dirás la verdad, pero nadie te creerá. Aquí estaba aquel nadie que hubiera tenido que creerme, que no podía hacerlo porque no creía en nadie, en nada. Un nadie que no era capaz de creer. La contradicción hecha reflexión. La reflexión llegando hacia sí misma. El dolor y la verdad hechas carne. Voy a cerrar leyendo un pequeñísimo fragmento de una novela que estoy escribiendo que se llama Katiusha, que es en honor a la pequeña niña que cantaba en el Ejército Rojo. Y en este fragmento Katiusha le habla a su padre, y a veces pienso que bien podría ser Cassandra hablándole a Príamo. Y dice así: había que disimular, por eso me lanzabas la pelota como si fuera un niño. Acertijos de matemática, la lógica escondida de tus cejas. Yo te obedecía como un soldado ruso seco y preparado para el vodka. Yo te quería como quien consuma un hecho. No hace falta repetirlo, simplemente retrocediste. Te metiste dentro de una estatua el día que te vi llorar por vez primera. Rompí las flores sucias del comedor, vacié por fin los jarrones. En ellos volqué la deshonra. Lo bebí de un sorbo, como vos al vodka viejo de la alacena, con paladar de amianto. Voy a tragar la lenta lista de razones. Voy a lamer cada miga amarga tras la cena, limpiar los restos,
devota del cadáver en medio de la fuga, dulcemente, empezaste a irte de a poco, tu iris verde plata, las oxidadas piernas, la aureola del anillo. Solo quedó tu voz, larvada y sostenida, estrangulando mis pensamientos. La voy a tragar, como si fuera vodka áspero y filoso, hasta la última boca. Y ahí terminó toda mi larga reflexión sobre Cassandra. Quiero agradecer mucho, antes de pasar por ahí a dialogar un ratito, a Alejandro Chavarría, con quien tuve, digamos, algunas breves conversaciones sobre este mito y me ayudó a reflexionarlo. Quiero agradecerle mucho a Alejandro Vica, que hizo traducciones al castellano de Wolfgang Gigerich, a Alberto Arenales, que me prestó esa parte del prólogo, y a Eleusis, por supuesto, por invitarme y permitirme expresarme tan libremente. Bien, gracias, Ada, maravilloso, maravilloso recorrido. A ver ahora si hay acá preguntas. Preguntas no habían preguntado por una de las autoras que nombraste, pero ya le respondieron. Excelente, excelente. Toda, dice acá, impecable y visceral tu ponencia. Sí, es un personaje que despierta mucha cosa visceral, Cassandra, sin dudas. Y les recomiendo mucho que lean el libro de Christa Wolf. Le quiero agradecer también mucho a Ricardo Carretero, que es profesor en el EUSIS, que él me hizo conocer a Christa Wolf. Christa Wolf, además de este monólogo dramático en primera persona de Cassandra, tiene otro sobre Medea, y les recomiendo muchísimo a esta autora escandinava, polaca, perdón, Cassandra es polaca. Christa Wolf es polaca. Bueno, preguntas por ahora acá en el chat no hay. No sé si alguien quiere abrir el micrófono para hacerle algún comentario directo a Ada. Pueden hacerlo. Miguel. Dale, adelante. Yo tengo una duda. La exposición anterior hablaba, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, comentaba que todas las vírgenes griegas de los mitos eran violadas, pero decía ella que era no era así literal, ¿no? Que era algo ahí así como simbólico. Y ahorita lo que comenta la licenciada Marcos es que la violación de Cassandra era así como quiero entender, como si fuera el desmembrar a la persona para renacer, o sea, morir y renacer, o sea, es algo así más o menos parecido. Sí, yo creo que se puede pensar así, como un desmembramiento psíquico, ¿no? O sea, cuando traten de imaginar los momentos en los que, por ejemplo, los alcanzó una verdad, se dieron cuenta de algo. ¿Alguien dice algo? No, fue un micro que se activó por error. Disculpa. No hay problema. No, les decía que traten de imaginar cuando, por ejemplo, se dieron cuenta de algo sobre ustedes mismos o sobre su vida muy profundo, algún momento en el que los haya alcanzado la verdad, si el yo no se siente de algún modo violado por eso, ¿no? Si no cambia toda su estructura a partir de eso, si no es una irrupción violenta de algún modo, ¿no? Entonces, mirado desde un punto de vista simbólico, entendiendo que los mitos están cifrados simbólicamente, dicen más de lo que dicen otra cosa además de lo que dicen, además de lo obvio, de lo evidente, la violación puede interpretarse como eso, como una, Wolfgang Gigerich para mí lo trabaja muy bien, como una actividad del animus, despertando a la reflexión, despertando a la vida lógica al ánima, ¿no? Haciéndola despertar, no solamente vivir, sino también reflexionar. Y la violación de Ajax, yo charlaba un poco con Alejandro Chavarría y él me decía, bueno, Ajax justamente uno de sus símbolos es el águila, que también es un símbolo de Apolo, ¿no? Esto pone en relación un poco a Apolo con Ajax, y pareciera que lo que con Apolo no termina de ocurrir, que es que realmente ella pueda ser penetrada completamente por ese don, que es un don, el don de la profecía es un don que requiere un nivel de imparcialidad enorme, que solo le podía otorgar este Dios, es otorgado después, o es culminado, digamos, por Ajax, ¿no? Pero ahí lo tenemos que pensar como si Ajax no fuera un personaje externo,
sino como si fuese un aspecto psíquico de la propia protagonista, que viene, digamos, a traer este elemento de lacerante darse cuenta, de lacerante reflexión, de desmembramiento, como dijiste vos, Miguel, de despellejamiento, ¿no? Que la abre a una nueva realidad. ¿Y por qué? O sea, mi pregunta más que nada es esa, bueno, hablamos de un desmembramiento en general, ¿no? Para un renacer, dicen que aquí hay que morir, pero morir bien aquí, no hay términos medios, para realmente lograr un cambio, ¿no? Para trascender a ese encuentro entre la conciencia y la inconsciencia, como decía el maestro Jung. Pero ¿por qué precisamente en la mujer se habla de una violación y no de un desmembramiento? Es algo que me llama a mi curiosidad, ¿no? Porque como bien dice, o sea, todas las vírgenes de Grecia fueron violadas. ¿Y por qué no hablar de un desmembramiento en lugar de la violación? O sea, ¿por qué será ese cambio o ese aspecto en la energía femenina, por decirlo así? Sí, me parece que es un punto interesante. Yo creo, no sé, lo tendría que reflexionar más. Dicho así, como abuelo de pájaro, me parece que también ahí hay algo más cultural, ¿no? Me parece que la experiencia ahí también es difícil un poco porque implica asociar directamente femenino con mujer, pero los personajes femeninos o las mujeres dentro de las historias, dentro de toda la historia de la humanidad, ¿no? La violación ha sido un elemento real dentro de la historia de las mujeres, ¿no? Y pareciera que a nivel simbólico, eso que también fue real, sirve para expresar también un proceso psicológico, ¿no? O sea, O sea, en la mujer sería algo así como más trascendente, una violación a un desmembramiento, hablando ya de un renacer, un llegar yo hasta no el me fondo. atrevería a decir tal cosa, yo creo que la violación se vive como un desmembramiento, pero no me parece que tengamos que pensar en una violación física, me parece que acá a nivel simbólico estamos pensando en una violación psíquica, en un Ajá. principio que viene, penetra, hiende, ¿no? Y fecunda, de algún modo, eso que estaba ahí lo hace ser completamente distinto, lo No, y rompe, aparte, ¿no? bueno, la penetración vendría siendo el inconsciente que lleva entrando a la conciencia poco a poco, por decirlo así, ¿no? De manera Sí, sí, simbólica. la ruptura de todas esas definiciones positivas, rígidas, estructuradas, que bueno, se tienen que romper que no hay manera de que se rompan sin violencia, ¿no? Ajá. Gracias. No, por favor, un placer. Gracias, Miguel. Acá Marcos pregunta, ¿cómo trabajar el mito de Cassandra con clientes que hayan sufrido de abuso sexual? Bueno, yo no sé si trabajaría el mito de Cassandra con alguien que ha sufrido abuso sexual, ¿no? Si la paciente lo trae, o sí, por supuesto, ¿no? Pero después, a mí me parece que el abuso sexual es una experiencia muy dolorosa y que hay que ir acompañando lo que el paciente traiga y los símbolos que el paciente traiga para poder definir esa experiencia o ver cómo se relacionó con esa experiencia. Yo no le juxtapondría a Cassandra así como así, ¿no? Aunque Cassandra en lo concreto del mito haya vivido una violación, no me parece que eso sea lo único de Cassandra. Me parece que es un personaje súper complejo que tiene también otras cuestiones, como esto, la cuestión alrededor de la hija del padre, la cuestión alrededor de la verdad, ¿no? Entonces me parece que de pronto asociarlo literalmente al abuso sexual podría caer en un reductivismo del mito, ¿no? Bien. Bueno, Ilsa comenta que esta ponencia despertó algo en su memoria, que recordó cuando en su adolescencia escuchó a su padre hablando, bueno, dice porte doblegando, no se entiende la frase, pero doblegando su voluntad ante otro, y que fue una gran decepción para ella, que se te cayó un héroe. Sí. No fue bueno para mí, concluyo. Luego Bueno. Carmen, sí, Uh-huh. sí, adelante. No, estaba pensando esta frase de cierre de no fue bueno para mí, no tiene por qué ser bueno, no tiene claramente la caída de lo que llamamos padre en nuestro interior, no es una experiencia, podríamos decir, agradable, ¿no? Se vive sí con mucho dolor, pero yo creo que siempre es preferible la verdad, ¿no? Amar lo real que lo que nos construimos para no ver la realidad. Sí, bien. Bueno, Carmen, con respecto a esto que comentaba Miguel, supongo, de por qué violación y no desmembramiento, dice que si esto podría deberse a que las mujeres somos receptivas por naturaleza, ¿no?
Entonces aparece esto de la penetración, supongo que se refiere a eso. El ánima, sí, el ánima como principio receptivo que necesita de su contraparte sisigial, que es el animus, para, sí, recibirlo para despertar, digamos, a otra instancia. Sí, podría pensarse de algún modo así. Bien, después Lili hace un comentario. La violación como una duda propia que ya debe ser atendida, dice, uno mismo es tomado por un evento psicológico. Exacto, Bien. exacto. Y Cecilia pregunta si hay un trabajo pendiente de Cassandra acerca del ánimo. Si le queda pendiente algo a Cassandra, ¿esa sería la pregunta? No sé si Cecilia querés abrir el micro para decir bien qué es lo que querías preguntar. Si sos tan amable, les agradezco infinitamente. Estaba escuchando todo el proceso porque lo estoy relacionando incluso con una paciente que estoy trabajando, y me parecía que Cassandra tiene estas proyecciones absolutamente agresivas, ¿no?, del hombre. Si bien el padre es el que la elige, cuando el padre, digamos, se corre de este lugar de preferencia y ella pasa a ser una más de los mortales, bueno, con Apolo tiene un problema. Obviamente Ajax encarna, digamos, la más absoluta de las agresividades hacia una mujer, y yo me pregunto si este arquetipo nos da como a las mujeres un llamado de atención, o sea, esta historia, ¿no?, este mito, acerca de qué nos pasa, digamos, con el hombre real, con el completo, como vos decís, no el hombre bueno y el hombre malo, sino con la integración de ambos aspectos, que no lo veo acá. Eso preguntaba. Sí, lo que pasa es que a mí me cuesta pensar el mito, digamos, como descargado en lo más real, en lo más concreto, ¿no? Como si el mito hablara particularmente de la relación con los hombres o con las mujeres, ¿no? Me parece que está todo fraguado en términos simbólicos y que toda esa relación, o sea, sí, está claro que Cassandra habla algo en relación, porque su nombre lo dice, ¿no? La que enreda a los hombres, la hermana de los hombres. Hay algo de su posicionamiento en el mundo que está claramente referenciado en relación a ese mundo masculino, ¿no? Eso es innegable porque el nombre mismo de Cassandra lo dice. A mí me parece que el mito también, por otro lado, es inagotable, que podríamos decir un montón de cosas que yo no dije y que también están bien y son válidas. Creo que lo que vos estás diciendo también es válido. A mí siempre me interesa más mirar todos los aspectos del mito, todos los personajes que aparecen en el mito como aspectos intrapsíquicos, ¿no?, del personaje, y no descargarlo tanto, digamos, en alguna relación real, ¿no? Porque también, como estos son componentes arquetípicos, luminosos, corremos el riesgo también de ponerle una carga de amplificación a los vínculos muy grande, ¿no? Entonces, me parece que a mí me resulta, como siempre, más natural, a mí, trabajarlo más desde una vía intrapsíquica, ¿no? Pero después me parece que todas las lecturas son viables y son posibles, y lo que vos estás diciendo, por supuesto que también aplica, ¿no? Es otro nivel de análisis, me parece que también está bien. Bien, gracias Cecilia. Isabel te pregunta, Ada, ¿cómo se sale del útero del padre? Es decir, ¿cómo se logra deconstruir eso que el padre dejó en mí como hija para tener una mirada propia? Es el gran tema, ¿no? Uno de los grandes temas de Cassandra, cómo matar eso que es padre dentro nuestro, ¿no? Todo eso que llamamos padre, que no es el padre biológico real en el afuera, sino que es, como bien se dice, el proceso de interiorización de todo eso y cómo hemos quedado ubicadas en frente a eso. A mí me parece que hay un libro muy interesante que trabaja eso, que yo lo estuve leyendo también cuando estuve un poco como puliendo este ensayo, que es Dejando la casa del padre, de Marion Goodman. A mí me parece que ahí van a encontrar muchas respuestas también, que yo creo que Cassandra muestra ese proceso y se muestra esto en imágenes que son muy cruentas, muy difíciles, ¿no? Matar lo que es padre dentro de una, matar esa definición tan aplastante, matar como sinónimo de transformar también, ¿no? Porque tampoco es que eso tenga que dejar de existir, pero sí que deje de existir como una definición única que aplaste la identidad o que la eclipse por completo, ¿no? Entonces yo creo que ahí en Marion Goodman, que lo trabajó un montón, van a encontrar respuestas, y en Cassandra también.
Bien. Isabel también te pregunta, ¿cómo encuentra la voz propia, cómo encuentran la voz propia las Casandras de hoy? Es decir, en el mundo actual, ¿cómo encuentras, Ada, tu propia voz? Yo la encuentro curiosamente parecido a Cassandra escribiendo poesía, es decir, dejándome tomar por otra voz, que me niega completamente y me hace dejar de existir por un rato, y ahí siento que mi voz es más verdadera que en ningún otro lugar. Eso es lo que me pasa a mí, por lo menos, ¿no? Entonces es una paradoja, ¿no? Como toda gran verdad que suele ser muy paradojal y que no se puede definir del todo positivamente. O sea, mi voz es más mi voz cuando no es mi voz. Sí, como esto que creo que alguna vez habíamos hablado también de Borges diciendo es al otro, a Borges al que le pasan las cosas, ¿no? Es al otro, es a ese voz. otro que vive que vive en uno, ¿no? Sí, 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 es dejar que ese otro haga poesía, haga psicología, que ese otro haga, no es el daimon el que hace, no es el yo. Claro, claro. Y ese es el que penetra, ¿no? También acá Miguel pregunta si la violación, en términos generales, aparece como un arquetipo. Y después aclara, violación de derechos, violación de libertad, si esto sería parte de la actividad de la sombra del inconsciente colectivo. Sí, 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 claro, aparece como una, insiste, ¿no? Existe desde todas las épocas, desde siempre, y creo que hay un montón de lecturas súper interesantes desde la perspectiva de género, que no es en lo que yo me especializo, pero sí, es parte también, ¿no? De toda, yo lo vincularía también un poco a Hillman, ¿no? A la actividad patologizadora de la psique, ¿no? A toda esa putrefactio, mortificatio que trae, digamos, la psique por ser psique, ¿no? Hay una parte de la psique que necesita patologizar, que necesita mostrarnos imágenes crueles, crudas, quebradas, rotas, violadas, desmembradas. Esto aparece en todos los mitos, incluso en el cristiano. La pasión de Cristo es una mortificatio y una violación sin límites, ¿no? De todos los derechos, de todo el cuerpo, de todo lo que se puede violar. Y bueno, pareciera que además es el mito fundante de Occidente, ¿no? O sea, es un mito preponderante en Occidente, o sea, hay una necesidad de eso, ¿no? Que es propia de lo psíquico. Que eso no justifica nada, ¿no? En lo real, o sea, no justifica absolutamente nada, pero sí explica la insistencia simbólica de ciertas imágenes que, por otro lado, para el yo, son absolutamente repelentes, repulsivas, ¿no? Pero sin embargo existen y existieron siempre. Sí. Te piden si podés repetir el nombre del libro de Marion Goodman. Sí, tiene dos traducciones, es Dejando la casa del padre, y si no, también se tradujo como Abandonando la casa del padre. En Amazon, por ejemplo, lo encuentran. En Argentina a mí me costó un montón encontrarlo, pero ahora que estoy en Madrid lo encontré, por ejemplo, en Amazon, ¿no? Y nada, está como Abandonando la casa del padre, acá. Bueno, acá en el chat no hay más preguntas. No sé si alguien quiere abrir el micro para hacer algún comentario o en el chat también. Pensaba, Ada, que esto de la violación que aparece, me viene ahora, ¿no? Como que cuando hablamos de violación es algo que sucede a nivel del mundo físico, ¿no? Es el cuerpo el que es violado, pero la herida que queda o el desmembramiento es a nivel psíquico. Total, total. Entonces también hablaría ahí de esa conexión cuerpo-psique, ¿no? Como eso que le sucede al cuerpo que ha inscrito a nivel de lo psíquico, me venían estas ideas. Sí, totalmente. Bien, hermoso, te dicen, a ver, acá sí, Isabel pregunta, ¿tener una voz propia también implica salir del útero de la madre? Es decir, ¿cómo se relaciona con la visión de lo femenino heredado por la madre? Sí, implica ahí superar los dos complejos, o interiorizar de algún modo, ¿no? Los dos complejos primarios, ¿no? Padre y madre, y a mí me parece que sí, que hay un trabajo para hacer con
con ambos, ¿no? Con ambas contrapartes del asunto. Bien. Bueno, acá en el chat no tengo más comentarios o preguntas. Ahora no sé si vos querés hacer alguna reflexión más, o si alguien quiere abrir el micro, si se animan. No, agradecerles mucho la escucha atenta, las preguntas, los comentarios, y nada, solamente eso, que estas son reflexiones que a mí me surgen a partir de la conexión con esta historia, pero que nada, que hay la riqueza de los mitos lo van a ir viendo a lo largo de todas estas jornadas hermosas que están haciendo, es tan grande que siempre habría algo más para agregar, algo más para decir, la sensación es que siempre la sábana nos queda corta, ¿no? Entonces es hacer algún recorte y decir algo sobre esto, sabiendo que no es todo, que nunca será dicho todo, ¿no? Y que nada, que la invitación a que también se involucren con el mito y vean lo que les pasa y vean lo que les surge a partir de conectarse con él y con este personaje súper interesante que es Cassandra. Hay un montón de material, hay una canción de Ismael Serrano sobre Cassandra, como se nota que ha inspirado mucho, ¿no? Entonces hay muchas producciones que pueden leer, el poema de Szymborska, bueno, en fin, hay un montón de literatura de la buena, y pueden aprovechar todo eso para seguir conectando con este personaje que a mí me parece muy entrañable. Gracias, te dicen que las inspirás. Muchas gracias. Muchas gracias, qué hermosos todos. Muchas gracias. Gracias por estar acá y muchas gracias. Muchas gracias. Bien, te pregunta Antonia, Ada, antes de que te vayas, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde te encontramos? Ay, no soy muy de las redes, soy bastante mala con eso, la verdad, pero de pronto creo que hay algunos videos en el Eusis míos, hay algunas cosas ahí que si googlean pueden encontrar, y bueno, la verdad que yo tengo un Instagram, pero lo uso muy poco, publico muy pocas cosas, así que me voy a comprometer a armar algo mejor, prometo. Lo esperaremos, Bueno, Ada, lo muchas esperaremos. gracias. Muchas Un gracias, abrazo Ada. enorme. Chau. Un placer, gracias. Bueno, gente, yo ahora voy a ir deteniendo la transmisión de Facebook y en 1 horita y media nos volvemos a encontrar para la próxima ponencia. ¿Bien?